Pues de nuevo agradecidos con el Eterno por otra tarde más de Shabbat. Sentimos agradecimiento porque cada Shabbat que el Padre nos regala es realmente una bendición para aquellos que guardamos este séptimo día para santificarlo como está establecido en la Escritura, para guardarlo, para honrar a nuestro Padre, y le damos gracias porque desde aquí de la Congregación Proyecto de Vida pues estamos hoy compartiendo la palabra. Y para las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza por medio de nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, les mandamos un saludo, esperando que estas enseñanzas edifiquen sus vidas. Puedan comentar, desde luego, compartir los contenidos, suscribirse al canal, para que este proyecto de compartir las enseñanzas de la Escritura desde la perspectiva hebrea original, pues siga dándose a conocer entre las personas que creen en nuestro Mesías Yeshua. Y hoy quiero compartirles ya lo que es el 10º tema y el último tema, por cierto, de esta serie, que nos ha tomado ya algunos meses compartir y que esperamos que la gente lo haya aprovechado, porque este tema del Shabbat es un tema realmente relevante y que nos distingue, sobre todo aquellos que guardamos la Torá y que respetamos este cuarto mandamiento de guardar el séptimo día tal y como está establecido. En el tema pasado estuvimos compartiendo algunas objeciones de las cuales ya dimos respuesta con la Biblia, y hoy vamos a cerrar este tema. Y bueno, el día de hoy quiero rápidamente compartirles. Este es el tema que hemos estado compartiendo de la serie que hoy vamos a concluir con este 10º tema y que le hemos llamado Shabbat, la señal del pacto perpetuo, esperando que se haya aprendido sobre la importancia de este cuarto mandamiento bíblicamente y estemos convencidos de que no es algo exclusivo para el pueblo judío, sino para nosotros también, porque es parte de los 10 mandamientos que siguen vigentes para la vida de todo creyente y aún los no creyentes, porque también los 10 mandamientos siguen siendo la base que juzga nuestras conductas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que le hemos llamado principios divinos contenidos en el Shabbat. Y hoy quiero cerrar con esto porque quizás todavía haya personas que digan, bueno, entiendo de guardar el día, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Será que hay temas de trascendencia espiritual que quizás ignoramos, porque mucha gente solo lo ve por encima? Guardar un día, ¿y qué puede tener de trascendente guardar un día? No es solo eso, sino estamos obedeciendo un mandamiento, un precepto divino. Y debe usted saber que cada vez que obedecemos un mandamiento hay razones más profundas, razones espirituales, que vamos a compartir hoy en este tema. Y como ya habíamos visto, bueno, el tema anterior que le llamamos refutando 10 argumentos en contra del Shabbat, esperamos que haya quedado suficientemente claro que hay ideas erróneas, malas interpretaciones bíblicas que han dado como origen que mucha gente piense que el Shabbat ya no aplica. Pero ya dimos la explicación en esta enseñanza. Para aquellos que no la vieron, le invitamos a que lo hagan. Y rápidamente entrando en el tema de hoy, ya habíamos dicho en este tema qué significa el Shabbat. Ya habíamos visto que el significado de Shabbat, que por cierto ahí pongo entre paréntesis en hebreo, son 3 letras, la Shin, la Bet y la Tab, que se leen por cierto de derecha a izquierda, dice Shabbat. Eso significa cesar el trabajo o completar labores del trabajo ya realizado en 6 días para poder descansar. Eso ya lo sabemos y espero que quede suficientemente claro. Ahora, a semejanza de cómo hizo el Creador, porque vea usted, al guardar el séptimo día estamos imitando al Creador. ¿Y qué dice Génesis 2, del 2 al 3? Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahí cuando habla de que el Señor, después de 6 días de trabajo en la creación, descansó el séptimo día, a eso se refiere el Shabbat. Es el momento de cesar las labores, de cesar el trabajo, a semejanza de cómo lo hizo Él. Eso significa Shabbat. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer durante el Shabbat? Porque esta pregunta que abordo aquí
Para las personas que ya aceptaron que el Shabbat es un mandamiento bíblico, a veces la pregunta que viene, oiga, ¿y qué debo de hacer o no debo de hacer durante el séptimo día? Muchos creyentes que quieren obedecer este cuarto mandamiento esperan encontrar en la Biblia como una lista de cosas que se pueden o no hacer durante el Shabbat. Pero aunque de eso se ha encargado la gente religiosa, y lo vamos a ver hoy, para hacer grandes listas de las cosas que están prohibidas, en realidad el tema del Shabbat no funciona así, no es como que una lista, una receta que diga, a ver, qué es lo que no puedo hacer y sí debo de hacer. En la Escritura no hallaremos nunca un listado de cosas por hacer durante el Shabbat. Pero sí, oiga bien, podemos entender la voluntad del Eterno para este día especial, comprendiendo los principios que sí podemos aprender y aplicar. Y hoy voy a hablar de principios, porque a veces la religiosidad es eso, enseñar legalismos, cosas, prohibiciones, listas interminables a veces de lo que no se debe de hacer. Y no es ese el propósito del Shabbat. Lo queremos dejar muy claro. No es un legalismo, una imposición, sino detrás del Shabbat está contenido principios espirituales que nos conviene comprender y aplicar. Y es lo que vamos a compartir en esta enseñanza. Pero mira, antes de entrar en los principios, quiero decir que alrededor del tema del Shabbat hay muchos ritos y tradiciones. ¿Sabía usted? Aunque en la Torá solo se nos pide respecto al Shabbat que lo recordemos, que lo santifiquemos y que lo tengamos como un símbolo dentro de nuestras vidas y como un recordatorio de dos eventos importantes: la salida de Egipto de la esclavitud y de la creación, porque ambos eventos bíblicos tienen relación con el Shabbat. Entonces, cuando la Biblia habla del Shabbat, habla de recordar, de santificar el día, porque tiene una conexión directa con estos dos grandes eventos de la Biblia. Sin embargo, la tradición judía, a lo largo de los cientos de años, ha desarrollado diversas prácticas y ritos obligatorios para hacer durante el Shabbat. Y quiero que usted los conozca, porque en cuanto a estos ritos de cosas que se pueden y no durante el Shabbat, sí hay mucho debate, porque ahí ya entra la mano del hombre, la interpretación humana, que siempre tiende a agregarle más de la cuenta y hacer a veces lo fácil o lo simple en algo complicado. Por ejemplo, durante la tradición judía se han desarrollado estas prácticas, como por ejemplo encender velas, porque se cree que hay luz espiritual. Todo esto son simbolismos, desde luego. Tomar el kiddush, que es la copa de vino, durante esta celebración semanal, el séptimo día. Hacer comidas especiales, rezos y bendiciones. Y cosa también muy importante y desde luego muy útil, leer la escritura. Y algunos más le agregan cantar. Dentro de la tradición judía se le llama los semirot. Los semirot son canciones especiales para cantar durante el Shabbat. Y así pudiéramos enumerar una lista interminable de tradiciones, de rituales. Muchos de ellos tienen un simbolismo que puede coincidir con lo que la Biblia enseña, pero mucho de eso también son tradiciones. Ahora, solo para que se dé una idea de qué clase de prohibiciones hay para el Shabbat según la interpretación rabínica. ¿Quiénes son los rabinos? Bueno, los líderes espirituales en el pueblo de Israel, que han elaborado sus propias interpretaciones del Shabbat. Y por ejemplo, ellos parten de algunas de estas, quizás usted las haya escuchado. Escribir, borrar y rasgar. Todas son acciones. Realizar compras, realizar transacciones comerciales, viajar en auto o transporte público. No se puede hacer en Shabbat, sobre todo ciertas distancias. Por eso es que allá en Jerusalén, el viernes por la tarde, todo se detiene, porque todos van a su casa. Incluso media hora antes, en Jerusalén se toca una alarma para avisar que está a punto de empezar el Shabbat. Y todo el mundo debe correr a su casa porque, según las leyes rabínicas, si te agarra el Shabbat fuera, ya no vas a poder caminar cierta distancia. Tampoco se puede transportar objetos, usar el teléfono o ver televisión
Porque encender o apagar cualquier cosa que use electricidad, incluyendo interruptores, el radio, la televisión, la computadora, todo lo que use electricidad está prohibido. También está prohibido cocinar o encender fuego, hacer trabajos de jardinería, recolección de plantas, hacer tareas del hogar o lavar ropa. Esto último es porque las mujeres dicen amén. Todo eso está prohibido según la tradición rabínica, pero miren, esto de las prohibiciones para el Shabbat, aunque tienen un trasfondo y un porqué, caemos en el riesgo de caer en el legalismo, y es lo que aquí quiero dejar enfáticamente. Porque tratar de apegarnos a una lista minuciosa, exhaustiva de prohibiciones para no profanar el Shabbat, nos puede llevar a una práctica legalista. Y es algo que nosotros en particular no estamos de acuerdo. Como fue el caso de los fariseos del tiempo de Yeshua. Estos, sabemos, crearon toda una lista casi interminable de prohibiciones que convirtieron el mandamiento del Shabbat en una carga casi imposible de llevar. Y por eso es que Yeshua en Mateo 23:4, reclamando y contendiendo contra los fariseos legalistas que imponían todas estas reglas, les dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, refiriéndose a los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, a eso se refirió el Señor. O sea, en su afán por cumplir un mandamiento, llegan a añadirle tantas interpretaciones legalistas de hombres que hacen algo simple, algo difícil, algo fácil en una pesada carga. Y eso también pasa el día de hoy, ¿eh? Hay grupos que, apegados a estas reglas que vienen desde aquel tiempo, reglas rabínicas, tienen un montón de prohibiciones para el Shabbat, con las cuales nosotros de manera particular no estamos de acuerdo. Una cosa es apegarse a la Escritura y otro a interpretaciones de la Escritura. Ahora, hablando de esto mismo, sobre el riesgo de caer en el legalismo, miren, ejemplos. Para los fariseos del tiempo de Yeshua era infracción del Shabbat cortar espigas de trigo y restregarlas con las manos para comer. Por eso criticaron a los discípulos cuando hicieron esto. También para ellos era prohibido llevar un camastro cierta distancia, no podías cargar cosas pesadas cierta distancia, como fue en el caso de aquel hombre que el Señor sanó en Shabbat. También lo condenaron por llevar su camastro. Hacer lodo para mezclar saliva y tierra, como lo hizo Yeshua para sanar al ciego, porque eso para ellos era trabajo. Cosas simples. Pero todas estas reglas no estaban escritas en ninguna parte en la Torá, en la Escritura, porque no eran más que mandamientos de hombres, interpretaciones de ellos, los rabinos, y nada tenían que ver con el verdadero propósito del Shabbat, que es a lo que vamos a compartir hoy. La verdadera esencia espiritual, los principios detrás del Shabbat, todo esto es externo, es apariencia, y se puede convertir en legalismo, contra lo cual Yeshua mismo estuvo en contra. Porque en palabras, Yeshua no estuvo en contra del mandamiento, sino a estas interpretaciones exageradas legalistas de los fariseos. Antes de compartir los principios espirituales que hay detrás del Shabbat, aquí pongo que vamos a estar enfatizando los principios de la Torá escrita, no los rituales. Lo que nos interesa aquí es conocer los principios de la Torá que deben aplicarse en el Shabbat, pero lejos de los ritos y tradiciones religiosas que se han inventado por el hombre. Por ejemplo, en la tradición judía hay algo que se llama la Mishnah, y ahí lo pongo en hebreo, viene del hebreo Mishnah, y son 4 letras, y eso significa estudio o repetición. O sea, los judíos estudian la Torá escrita, lo que viene siendo el Antiguo Testamento para nosotros, el Tanaj. Para nosotros es Biblia, es palabra de Dios. Pero ellos sacan sus propias interpretaciones del estudio y repetición de esas escrituras y se hace una tradición que se llama la Mishnah. Y por ejemplo, en ese documento existen los llamados 39 melajot. Melajot en hebreo significa trabajos prohibidos, que constituyen su interpretación de lo que se considera trabajo prohibido en la Torá, según la interpretación de ellos.
Pero aclaro aquí, son solo la interpretación de los rabinos a lo largo de generaciones, tradición de ellos. Y quiero que los conozcan, porque quizás antes de cerrar este tema, va a escuchar personas que le van a señalar estas acciones que están prohibidas. No en la Torá, sino en la interpretación rabínica. ¿Queda claro? Mire, las 39 melajot que hay en la Mishnah, en la tradición judía, son estas. La voy a leer rápido, vean. Número 1, arar. Segundo, plantar, cegar, cosechar, trillar, veldar o aventar, seleccionar, cernir, moler. Todo esto tiene que ver con acciones de la agricultura. Amasar, el peinarse, hilar, entintado, bordar. Bueno, esto del peinado tiene que ver más bien con las telas, con los tejidos. Bordar, retorcer, tejer, desenredar, cocinar. Algunas mujeres dicen amén. Eso sí, lavar, coser, rasgar, anudar, desatar, dar forma o modelar, quemar, extinguir, terminar o completar una labor, escribir, borrar, vean, construir, demoler, entrampar, esquilar, matar, obviamente animales en aquel tiempo para el sacrificio, desollar, curtir la piel, aplanar, marcar y cargar. ¿Cuántas acciones, vean, sacaron de un mandamiento? Al menos 39 melajot, acciones o trabajos prohibidos, según la interpretación de ellos. Así es de que imagine, prácticamente no puede uno hacer nada durante el Shabbat según la interpretación de ellos. Ahora quiero ser más enfático porque esto lo estoy sacando ya directo de la Mishnah. Esto es en el capítulo 7, párrafo 2. Fíjese lo que dice la interpretación de la Mishnah sobre el Shabbat. Se agrupan estas acciones según su función. Por ejemplo, el que siembra, el que ara, el que siega, el que amontona las gavillas, el que trilla quitando el grano de la cáscara y el que avienta el grano trillado en el viento, y el que selecciona los desechos no comestibles de los comestibles, y el que muele, y el que tamiza la harina en un sedazo, y el que amasa, y el que hornea. Todo eso está prohibido, ¿eh? Y luego hay otras categorías de trabajo prohibido como esto: el que esquila la lana, el que la blanquea, el que peina el vellón y lo endereza, el que lo tiñe, el que hila la lana, el que estira los hilos de la urdidumbre en el telar y el que construye 2 mallas, atando los hilos de la urdimbre a la base del telar, y el que teje 2 hilos, el que corta 2 hilos para construir, el que hace un nudo, el que desata un nudo, el que cose 2 puntos con aguja, así como el que rasga una tela para coser 2 puntos. El que atrapa un ciervo o cualquier ser viviente y el que lo mata. El que lo desolla, el que sala su piel, el que curte su piel, el que la lisa, quita pelos y venas, el que la corta en partes medidas. Eso es en el momento de sacrificar a un animal. Pero también dice el que escribe 2 letras y el que borra para escribir 2 letras. El que construye una estructura, el que la desmonta, el que apaga un fuego, el que enciende un fuego. Quien da un golpe con un martillo, y sabían que eso llega incluso a no poder tocar una tecla de un piano, porque eso incluye que un martillito pega y hace el ruido de un piano. Eso es para ellos el golpe de un martillo. Y quien lleva un objeto de un dominio a otro. Fíjense, todo lo que sacaron en la tradición para hacer prohibiciones de un día tan simple como era el Shabbat. ¿Se da una idea hasta dónde llega la exageración de hacer de esto un legalismo, con lo cual no estamos de acuerdo, ni Yeshua lo estuvo? Ahora miren, en la tradición judía, ¿qué es trabajar? Porque estoy señalando la diferencia de la tradición judía y ahorita vamos a entrar a los principios bíblicos. Una definición de melajá, o sea, de trabajo, para la tradición judía es cualquier acto donde el hombre demuestra su dominio sobre la naturaleza o que implica creación. Es decir, que produce un cambio sustancial y no imprescindible para la vida. Para ellos eso es trabajo, una melajó o melajá. Y está prohibido en Shabbat. Pero vean, hay excepciones. Por ejemplo, respirar o comer son cambios sustanciales en nuestro cuerpo
pero necesarios para la vida. Esas no están prohibidos, imagínense. Pues si no comiéramos, no respires, pues ya sería una exageración. Así que lo que define lo que es la melajá o labor o trabajo para un judío no es el esfuerzo que se realiza para conseguir un fin, sino si esto implica trabajo creativo o trabajo que concede dominio del hombre sobre la naturaleza. Por eso es que a Yeshua lo criticaron, porque al usar la saliva de su boca para mezclarla con la tierra, que es un elemento divino, también la saliva, ya estás haciendo una creación. Lodo es una creación. Y eso simple, para ellos estaba prohibido. Y el Señor lo sabía y por eso lo hizo, ¿eh? Y le untó en los ojos al ciego para sanarlo. No porque requiriera lodo, sino era para provocar a los fariseos que tenían reglas minuciosas legalistas sobre el Shabbat. Por eso lo hizo, ¿eh? Todo eso implica en la tradición judía lo que es trabajo prohibido. Ahora vean, difícil de creer esto que le voy a compartir. Difícil de creer. En base al concepto de lo que es una melajot o melajá, el trabajo en el judaísmo, le va a parecer imposible. Cargar una pesada bolsa dentro del hogar, aunque es una fatigosa tarea, porque si pesa 30, 40 kilos, como ahí el ejemplo, quizás la va a tener que arrastrar. Sin embargo, por difícil que parezca, para los sabios judíos, eso no era una tarea prohibida en Shabbat. Siempre y cuando no fuera una distancia grande y que fuera dentro de la casa, porque ya si la traslada de afuera para adentro o de adentro para afuera, ya está prohibido. Si es dentro de la casa, no es una prohibición. Sin embargo, encender la luz eléctrica, que puede ser simplemente mover el switch, el pequeño y liviano botón para prender la electricidad, la luz, eso sí está prohibido. Y usted dirá, ¿por qué? Porque al encender la luz, al hacerlo, estamos demostrando el ejercicio de poder que el hombre, a semejanza de Dios, tiene sobre la naturaleza. Porque ese simple acto de mover el switch produce la electricidad. Y eso ya está prohibido. Fíjese. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo entender pues la diferencia en la tradición oral, rabínica, que puso todas estas imposiciones, y lo que realmente está establecido y escrito en la Torá respecto al Shabbat? Bueno, a eso nos vamos a ir. Por ejemplo, ¿qué es lo que especifica la Torá respecto al Shabbat? La Torá especifica muy pocas melajot o trabajos prohibidos en Shabbat. Y realmente son 3, a lo mucho 4. Por ejemplo, sí está prohibido que se ponga a arder fuego, que se haga fuego, que se haga arder fuego. Y usted dirá, pues hoy nada más es prender un botón de ahí de la llave de la estufa. Pero en aquel tiempo hacer fuego tendría que ir a recoger la leña y una serie de cosas que era más difícil. Por eso estaba prohibido. Cosechar también está prohibido, cortar árboles también. Y otros le agregarían en cuarto lugar, no salir fuera del tejum, que en hebreo significa límite, cierta distancia en la que se puede viajar en Shabbat. Aunque realmente son las 3 primeras las que sí están específicamente en la Torá establecidas. Pero ¿de dónde sacaron ellos 39? Y si a cada una le agrega más, son montones de legalismos. Bueno, es por esto que se ha dicho que las prohibiciones de Shabbat son como una montaña sostenida por un cabello. ¿Cómo está eso? El cabello son las escasas prohibiciones textuales que están en la Torá escrita, que son 3 o 4, en tanto que la montaña representa la enorme cantidad de leyes prohibitivas que se derivaron por la excesiva interpretación rabínica del Shabbat. O sea, de 3 o 4 leyes, ellos sacaron cientos de prohibiciones en su afán por cumplir el 4º mandamiento. Ahora, por eso fue que Yeshua refutó a los fariseos. Ahora lo entendemos. Al ser criticado por los fariseos porque sus discípulos arrancaron espigas durante el Shabbat para comer, Yeshua recordó a los fariseos que aún los sacerdotes también trabajaron en el templo y si fuera con sus interpretaciones rabínicas, ellos deberían de ser considerados infractores de la ley. ¿Y qué dice Mateo 12:5?
Les preguntó a los fariseos, ¿o no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Y por qué dijo que lo profanaban? Porque en Shabbat los sacerdotes, al ministrar en el templo, al ofrecer los sacrificios, las libaciones, las ofrendas, hacían un montón de trabajo, cargar el agua, lavarse las manos, llevar la leña para el sacrificio de los animales. Era mucho trabajo, por eso digo, bueno, según como ustedes interpretan, pues los sacerdotes son infractores. Pero sabemos que el trabajo de los sacerdotes, como era un servicio para Dios, no fue en realidad una infracción. Esa es la diferencia. Porque además no era un trabajo para ganar dinero, era para servir al Señor. Ahora, llegando pues a esta aclaración de lo que son tradiciones, prohibiciones rabínicas, legalistas, religiosas, de lo que es un principio y un mandamiento como guardar el Shabbat, ahora sí vamos a entrar a preguntar cuáles son los principios divinos que encontramos contenidos en el Shabbat. Porque esto es lo que nos interesa enseñar, principios espirituales, principios profundos que hay detrás o contenidos en el Shabbat que mucha gente no entiende y obviamente por eso es que piensan que el Shabbat es un asunto simple que se puede o no hacer y no trasciende. Vamos a verlos uno por uno, enumérenlos por ahí por favor, chéquenlos, subráyenlos y comenten, las personas que van a ver la grabación, comenten sobre estos principios que vamos a compartir. El número uno, principio número uno, no trabajar en Shabbat, es lo primero. En la Torah está escrito, Levítico 23:3, 6 días se trabajarán, más el séptimo día, y ahí utiliza la palabra Shabbat, porque Shabbat significa séptimo día. Ese día será de reposo, y ahí reposo aparece la palabra en hebreo Shabbatón. Santa convocación, ningún trabajo, y ahí trabajo es la palabra melajá, trabajo prohibido, ningún trabajo, haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Ahora vean, la Torah dice que debemos de reposar, hacer Shabbatón es reposar en el día de descanso. ¿Y cuál es el día de descanso? El séptimo día, Shabbat, se dice en hebreo. Y ahí para la palabra Shabbatón, en el diccionario Strong hebreo, es la palabra 7677. Siempre lo cito para que usted investigue el trasfondo de las palabras bíblicas originales, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, acuérdense. Entonces, en ese séptimo día se debería Shabbatón, descansar, reposar, y no se debería realizar ningún trabajo, ninguna melajá o melajot de las que estaban escritas, que son pocas. Y la palabra melajá, que se traduce como trabajo, es el Strong hebreo 4399. Y se refiere, oiga bien, lo que estaba prohibido, trabajo prohibido, era la labor material, el trabajo lucrativo, el hacer negocios para ganar dinero, ejercer un oficio o una tarea servil. Eso es básicamente lo que estaba prohibido en Shabbat. No trabajar también implica no hacer trabajar a nadie más en Shabbat. Porque el mandamiento no solo incluye que usted no trabaje en actividades lucrativas que le produzcan ganancia o dinero en el séptimo día, sino que también la instrucción es que no ponga a trabajar a su familia o a empleados para trabajar por usted. ¿Y eso dónde está? Deuteronomio 5, del 13 al 14. ¿Qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Adonai tu Dios. Ninguna obra haréis tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ahí sería el empleado, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Cómo ve? Estaba incluido toda la gente que esté a su cargo. Porque alguien dirá, bueno, pues yo no trabajo y que los demás trabajen por mí. Pero eso también estaba prohibido. Y vamos a entrar aquí a un punto muy importante. ¿Por qué si venimos diciendo que el descanso bíblico es en el séptimo día? ¿Por qué hoy se promueve tanto el descanso dominical? Aunque es claro el mandamiento bíblico que ordena descansar en Shabbat, séptimo día,
Acá en Occidente, pues es el sábado. Los valores católicos han impuesto en la sociedad un descanso dominical por décadas. Y existe en muchos países la llamada ley del descanso dominical. Existe, por ejemplo, la ley 46.611 en Argentina, la cual es una legislación aprobada por el Congreso argentino desde el 31 de agosto de 1905 y que estableció el descanso dominical para los trabajadores. ¿De dónde lo sacaron? De la mala interpretación de Roma, que ellos dicen que el Shabbat se cambió al domingo. Y es considerada la primera ley obrera en toda Latinoamérica, 1905, vean, en Argentina. Pero dicha ley está también presente en muchos más países y está cada vez más siendo impulsada por el Papa Francisco como una obligación que deberá de cumplirse en todos los países del mundo. De hecho, es parte de la propuesta de Roma, del Vaticano, para la Agenda 2030, que dentro de unos 10 años o antes, en todos los países sea una regla descansar en domingo. ¿Cómo la ven? Y ahí puse solo unas imágenes. Usted se puede meter al internet y ver Papa Francisco, descanso dominical. Póngale, le van a salir muchos artículos sobre este tema. Yo ahí puse unas imágenes. La primera dice, el Papa vuelve a enfatizar el descanso dominical. Y eso fue una noticia del 2018, donde él dijo, se debe descansar el día domingo. Y luego vean, abajo viene otro más fuerte. Dice, muerte los que no honren el domingo, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Cree que eso se podrá hacer posible algún día? Que se persiga a los que guardan Shabbat en lugar del domingo impuesto por la iglesia. Y otra cosa más, vean abajo. Emiratos Árabes Unidos, que normalmente son musulmanes, dice, concede el domingo como día de descanso. Ya aún está influyendo Roma en gente de otras religiones para convencerlos de un descanso dominical. Ahora, mire, investigando un poquito en nuestra legislación en México, porque alguien dirá, oiga, ¿y esto será posible? Pues a mí todavía no me obligan a descansar ningún día en particular. Pero vean, ¿desde dónde viene esto? De la ley dominical en México. En México, el artículo 123 constitucional estableció en su fracción cuarta que por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario, el obrero, el trabajador de un día de descanso cuando menos. A pesar de ello, algunos dueños de fábricas, almacenes y comercios de la Ciudad de México se negaron a otorgar esta prestación, alegando que el artículo 123 constitucional no establecía el domingo como el día específico para otorgar este descanso, y es correcto. Al principio no se estableció el domingo. Pero con la finalidad de hacer cumplir la Carta Magna, el gobernador del Distrito Federal, Alfredo Breceda, ordenó el 6 de febrero de 1918 la publicación de un aviso para que todos los dueños de establecimientos mercantiles y fábricas acataran, al menos allá en el Distrito Federal, lo establecido por el artículo 123 con respecto a la jornada laboral y el descanso dominical obligatorio. En caso de no cumplir, fíjense, desde aquel tiempo, con lo establecido por esa ley, se harían acreedores a multas económicas y en caso de reincidencia serían llevados a prisión. ¿Y de dónde viene esa influencia? A ver, vamos a verlo rápidamente. ¿Usted sabía que se habla de una prima dominical? ¿En qué se basa esta medida? El principio se ampara en lo que dicta la Constitución Política de México en su artículo 123. Ahí se indica, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos, así está establecido. Pero asimismo en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente. En los reglamentos de esta ley se procurará que en el día de descanso semanal sea el domingo. Luego también se le agrega la prima dominical como una prestación de los trabajadores. ¿Y qué dice la prima dominical? Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional, o sea, una compensación adicional al salario de al menos un 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. O sea, si a usted le pagan 200 pesos, si va el domingo le deben de pagar mínimo 250. Esa es la prima, el excedente por trabajar en domingo, porque la ley prohíbe
trabajar el domingo. Y por último, vean, yo me puse a investigar y quién estuvo detrás de estas leyes dominicales en el país y en varios países de Latinoamérica de principios del siglo pasado. ¿Quién estuvo detrás de esta ley en México? Se le atribuye a Serapio Rendón. Yo había escuchado ese nombre, pero no sabía quién era. Un diputado federal yucateco de tiempos de Francisco I. Madero, que entonces era concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y él propuso la iniciativa para legislar la obligatoriedad del descanso dominical, y los diputados conservadores y católicos de su tiempo presentaron dicha iniciativa en abril de 1913 con el beneplácito tanto de trabajadores, obviamente pues ellos querían descansar, y algunos comerciantes. Rendón abrió un frente en el ayuntamiento que consiguió articular las peticiones de la Sociedad Mutualista de Empleados Libres, así se llamaba, una asociación fundada el 14 de julio de 1911 y cobijada por la Casa del Obrero Mundial. O sea, era una lucha de los obreros por sus derechos. Y fue así que nombró una comisión de regidores para proponer a la Cámara de Comercio en México lo que llamó la reforma justa y actual para los obreros. En su respuesta, los representantes de esta asociación se limitaron a promover el descanso dominical entre los propietarios de negocio. Y por tal motivo, la petición de los propietarios se transformó en una exigencia a los poderes públicos para garantizar que se reglamentara. Entonces, este hombre estuvo detrás, pero vean, viene de una línea de diputados conservadores católicos. Quisieron imponer el domingo. ¿Por qué no el Shabbat? Me pregunto yo. Pero ahí vean de dónde viene esto hasta nuestros días. Pero ahí lo vamos a dejar. Quiero pasar a hablar de la bienaventuranza. Porque alguien dice todavía, bueno, en Shabbat, pues, ¿qué de beneficio me puede traer guardarlo? Bueno, el mundo y sus afanes tratan de distraernos de la esencia del Shabbat. El Shabbat nos recuerda que tenemos un Creador bondadoso que ha provisto todo lo que necesitamos y que dependemos de Él, y que todas las circunstancias están bajo su control. El mundo trata de mantenernos bajo carga y preocupación constante, afanados, trabajando todos los días. El mundo religioso trata de presentar el Shabbat como una carga, cuando la Biblia dice lo contrario. ¿Qué dice Isaías 56:2? Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Vean cómo la Biblia dice que guardar Shabbat es una bienaventuranza, una bendición, pero el mundo religioso quiere hacerlo presentar como un legalismo, una imposición, algo contrario para el beneficio del hombre. Y nada que ver. Ahora, guardar Shabbat implica, desde luego, confiar en el Señor. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, para mantenernos libres de afanes en la vida tan ajetreada y exigente en que vivimos, requerimos de fe, y eso en hebreo se llama emuná. Y la emuná es para confiar en que el Padre nos dará lo suficiente provisión para cubrir nuestras necesidades en 6 días de trabajo. Para eso se requiere fe, sobre todo como está de cara a la vida hoy. Y fíjese, el mejor ejemplo, el pueblo de Israel recibía doble porción de alimento del maná que caía del cielo durante su trayecto en el desierto en el 6.º día, o sea, el viernes recogían doble porción, ¿sabían? Porque el Señor decía, no quiero que trabajen el 7.º día para recoger el alimento, así es de que les voy a dar doble porción el viernes. Pero aún así dice la Biblia que a algunos de ellos les faltó la fe y fallaron. ¿Qué dice Éxodo 16, 27 al 29? Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7.º día a recoger y no hallaron. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el 6.º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7.º día. Y el Señor tuvo que remarcar, ¿para qué salen si en el día anterior les doy para 2 días? Y vaya que hay gente que a lo mejor dice, pues para acumular poquito, ¿verdad?
Pero ¿qué pasaba si acumulaban ellos? ¿Se acuerda qué dice? Se les echaba a perder, porque el Señor dice, yo quiero que dependan de mí, no de que acumulen y se basen en su propio esfuerzo, sino van a depender de mí. Todos los días recibirán el alimento necesario. Y yo pregunto, ¿usted cree que esta misma perspectiva esté vigente hoy? ¿O será que hoy en día nos tenemos que rascar con nuestras uñas para tener lo necesario los que somos creyentes? No, esto implica confiar. Fíjese, remarco aquí, ningún otro pueblo antiguo tenía el privilegio de descansar durante uno de 7 días. Ningún otro pueblo. Esto era un regalo de Dios solo para el pueblo de Israel. Pero a la vez requería de una confianza extraordinaria en la provisión de Dios. O sea, era un regalo, era una bendición, pero tenías que creer. 6 días de trabajo debían ser suficientes para sembrar, recoger la cosecha, llevar el agua, tejer las telas, todo lo que se hacía en aquel tiempo y tomar el sustento de la creación. Mientras que Israel descansaba un día de cada semana, las naciones alrededor seguían forjando sus espadas, arreglando flechas, entrenando soldados, sembrando, trabajando. De manera que Israel tuvo que confiar que Dios no dejaría que un día de descanso lo llevara a la catástrofe económica ni militar. Para eso se requiere fe, ¿no es cierto? Porque alguien dirá, oiga, todo lo que se puede perder en una nación que no trabaja un día. Pues sí, si lo ve de esa forma dirá, ¿cuánto no deja de producir Israel por el Shabbat que descansa? Pero bueno, ahí está la confianza en el Señor y es la misma que usted y yo necesitamos hoy, ¿sabe? Por eso pongo aquí, ¿y tú confías? Actualmente nosotros enfrentamos el mismo tema de confianza en la provisión de Dios. Si acatamos el mandamiento de guardar el ciclo propio de Dios, de trabajar y descansar, la pregunta, ¿seremos capaces de cubrir nuestras necesidades trabajando solo 6 días? ¿Debemos dedicarle 7 días a mantener un trabajo? Porque esa es la pregunta hoy. Limpiar la casa, preparar comida, lavar ropa, pagar cuentas, llevar a los hijos a la escuela. Podemos confiar en que Dios proveerá para nosotros incluso si nos tomamos el 7º día para descansar. ¿Qué dice usted? El 4º mandamiento no explica cómo Dios hará que todo nos salga bien en 6 días. Simplemente nos dice que descansemos un día de cada 7 como un acto de obediencia y confianza en que Dios tiene el control de todo. Y así debe de ser. Y los que estamos guardando el 7º día, bueno, para no trabajar de forma lucrativa, estamos confiando en Él. Amén. Y así es, se necesita. Ahora vean, hay un ciclo de trabajo y descanso, porque también no queremos dejar la idea de que no, ustedes son una bola de perezosos, por eso andan buscando algún pretexto para descansar. No. Tanto el trabajo como el descanso están incluidos en el 4º mandamiento, las dos cosas. ¿Qué dice Deuteronomio 5:13? 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. 6 días. Ahí hay que echarle ganas. Harás todo tu trabajo en 6 días. Entonces, los 6 días de trabajo hacen parte del mandamiento, igual que el día de descanso. Aunque muchos corren peligro de permitir que el trabajo disminuya el tiempo reservado para el descanso, pero también están otros en el lado opuesto del peligro de reducir el tiempo de trabajar de 6 días y tratar de vivir pues una vida de ocio y derroche. Y esto también está prohibido, ¿eh? Usted dirá, bueno, voy a tomar al revés, voy a descansar 6 y trabajar 1. No. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8, verdad? Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si nos tira la flojera, también hay un mandamiento que nos advierte de eso. Tenemos que ser proveedores de la familia, pero para eso tenemos 6 días. Principio número 2. Acuérdate del día de reposo. Esa sola frase. Éxodo 28. Ahí está el 4º mandamiento. Acuérdate, y utiliza la palabra hebrea sahar. Acuérdate del día de reposo, del Shabbat. Ahí dice en hebreo Shabbat. Para santificarlo. ¿Y qué significa acordarse? Bueno, viene del hebreo sahar, que significa acordarse,
hacer memoria, marcar o conmemorar. Esto viene en el diccionario Strong Hebreo 2142. Esta acción implicaba o implica tenerlo presente como algo importante cada semana. Ahora, de los que están aquí, ¿cuántos se acuerdan del Shabbat? El viernes en la tarde, ¿cómo empiezan a sentirse, no? Pues ya esperamos que caiga la tarde porque empieza el Shabbat. Y dice, y recordar la obra de la creación en 6 días y meditar en su reposo, que representa a la vez la liberación de la esclavitud en Egipto. Porque eso dijimos, tiene conexión con la creación y la liberación de Egipto. Por eso dice, recuérdalo. Eso es lo que representa. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto te acuerdas tú de guardar el Shabbat? Porque eso tenemos que hacer, tenerlo presente, conmemorarlo, tenerlo en la mente. Eso era una acción necesaria en el pueblo de Israel. Principio número 3. Seguir el ejemplo del Creador. Como hijos debemos de imitar los atributos de nuestro Padre. Por eso Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y al guardar el Shabbat, imitamos al Creador en su decisión de descansar. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, al descansar, somos semejantes al Padre si cumplimos su voluntad, y en la medida que guardamos sus mandamientos, estamos también aceptando su autoridad al obedecer un mandato y al seguir su ejemplo. Por eso pongo la imagen ahí del niño, ¿no? Hay que imitar al Padre en las cosas buenas como este día de descanso. Ahora, ¿cuál es el propósito del Shabbat en este sentido? El Padre nos comparte de su autoridad al permitirnos estar a cargo de nuestra familia, porque eso es lo que se puede hacer en Shabbat o se debe. Bueno, estamos a cargo de nuestra familia, pero también Él está a cargo de nuestro trabajo y negocio durante ese día, de nuestros bienes, de nuestra profesión y hasta de nuestro ministerio en su servicio. Al entrar al Shabbat, toda esa influencia y poder que ejercemos en nuestro entorno, porque somos gente de influencia, todo eso se detiene para poner todo nuestro potencial al servicio de Él. O sea, dejamos todo lo que hacemos, todo lo que influimos, todo lo que movemos, se deja de hacer por un día para decir, Señor, aquí estoy, reposando para escucharte, para conectarme, para estar contigo. Y en cada Shabbat debemos establecer como propósito el terminar nuestra obra de 6 días para terminar en Shabbat sintiéndonos satisfechos por lo que se hizo y agradar a Dios por los logros, experiencias y aprendizajes. Y sobre todo establecer metas en cada área de nuestra vida, porque hay que ir mejorando, ¿no? Y en cada Shabbat usted se puede sentar a descansar y decir, ¿cómo me fue esta semana? En el trabajo, en la familia, ¿qué alcancé a hacer? ¿Qué metas logré? Y dar gracias. Porque para eso es también el Shabbat, reconocer que detrás de todo está la mano de Dios con nosotros. Viene el principio número 4, santificar el Shabbat. Éxodo 28, ahí dice, acuérdate del día de reposo del Shabbat para santificarlo. Y ahí la palabra que se traduce como santificarlo es la palabra hebrea Kadash. Este término hebreo Kadash significa apartar, dedicar o santificar. Y viene en el diccionario Strong Hebreo la palabra 6942. Usted lo puede investigar. Y esta acción implica apartar y hacer especial el séptimo día. Eso es santificar. Acuérdense, la palabra santo viene de apartado. Entonces, cuando usted santifica un día, ¿qué hace? Lo aparta de los demás días para convertirlo en algo especial, diferente a lo demás. Entonces, es un día que podemos no solo descansar y convivir en familia, sino agradecer al Padre por sus muchas bendiciones. Es un día para acercarnos más a Él a través de su palabra, la oración, la adoración y cualquier acto de bien que usted pueda hacer en ese día. Menos trabajo lucrativo. Vamos bien, eso es santificar el día. Saberlo usar para honrar al Señor con todo lo que hagamos en ese día. Entonces aquí la pregunta es, ¿vamos a obedecer o no? Cada instrucción del Creador es para poner a prueba nuestra fidelidad, ¿sabían?
El Padre nos mandó no solo guardar, sino santificar el Shabbat, o sea, guardarlo, hacerlo especial. Pero ¿cómo lograrlo en medio de un mundo donde no se pone a Dios en primer lugar y se desprecia lo sagrado? Buena pregunta. Muchos creyentes se han creído la idea de que pueden servir a Dios a su modo sin tener que cumplir lo establecido. Por eso dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vea cómo amamos a Dios, pues guardando los mandamientos. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y no solamente de labios decir yo estoy con el Señor y Él es mi Padre y lo amo. Bueno, hay que demostrarlo, guardando lo que Él dice. Por eso, ¿obedeces o no obedeces? Ahora, quiero aclarar también, porque algunos piensan así, guardar es lo mismo que ir a la iglesia, guardar un día, que muchos lo piensan. Yo guardo yo guardo y cumplo con el Señor porque yo voy el domingo a la iglesia. Yo cumplo. Bueno, muchos creyentes piensan que con ir algunas horas a la iglesia el domingo ya cumplieron el mandato de guardar el día de reposo. Ahora, se trata más bien de desarrollar una relación más cercana con el Creador y su palabra durante todo el día, el séptimo día. No es nada más asistir 2 horas. Es hacer a Dios partícipe de todo lo que hacemos. Es la convicción de que Dios nos va a bendecir y a cubrir nuestras necesidades sin tener que afanarnos o vivir preocupados. En pocas palabras, es poner a Dios en primer lugar. Eso implica guardar el día, no solo asistir a un lugar. Ahora, al final, si usted guarda el Shabbat, usted conocerá el beneficio que hay detrás de cumplir este mandamiento. Porque por mucho que se te explique o escuches a otros hablar de las bendiciones que se obtienen por guardar el Shabbat, tú eres el único que realmente descubrirá las bendiciones que podrás obtener por obedecer el mandamiento. O sea, la experiencia tienes que vivirla tú para darte cuenta si hay o no bendición detrás de cumplir este mandamiento. Sobre todo, si lo haces con la mejor actitud para agradar al Padre y no por solo cumplir una regla religiosa. Vean. Esto puede demandarte quizás cambiar de trabajo o negociar con tu jefe el día de descanso y ponerlo en manos de él. Porque yo sé que algunos hermanos, yo quiero guardar Shabbat, pero pues mi jefe no me da el descanso del sábado. Bueno, pues hay que ponerlo en manos del Señor. En algún momento Dios va a obrar para hacernos posible poder guardar el mandamiento. Aquí pongo una pregunta, ¿esclavos de Egipto? Fíjense, para el pueblo de Israel, Egipto siempre representó la esclavitud y el sometimiento forzado. Misraim, que por cierto se dice en hebreo y viene de la palabra esclavitud y opresión, ¿sabía usted? El nombre de Egipto para el pueblo de Israel representaba eso. Por ello el mandamiento es que deberían de recordarse del Shabbat. ¿Y qué dice Deuteronomio 5:15? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Adonai tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Adonai tu Elohim, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, en otras palabras les dice, ¿se acuerdan cuando estaban de esclavos allá? ¿A poco les daban de descanso? ¿A poco tenían derechos laborales y prima de descanso y Fonavit y tenían todo eso? Dice, no, eran esclavos. Si acaso les daban mal comidas y los tenían trabajando todos los días y ahora que yo les doy un día de descanso, es para que se acuerden que un día fueron esclavos. Y a nosotros, ¿cómo nos es útil eso si nosotros nos venimos de la esclavitud de Egipto? Bueno, pero en nuestro caso Egipto puede representar cualquier actividad esclavizante. Para algunos puede ser trabajo excesivo, para otros haber vivido una vida en drogas, en cosas que los esclavizaron. Por eso hoy, cuando pensamos en Shabbat, también debemos de recordar que no debemos someternos a ninguna clase de sistema esclavizante, sea dinero, sea cualquier otra cosa que se te ofrezca. Debemos de vivir en libertad porque eso fuimos llamados. Y eso nos lo ofrece el Señor. Ahora, principio número 5.
la restauración interior. Y vean lo que voy a tocar aquí, un tema importante. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás, el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Y qué es eso de tomar refrigerio? Ay, un descansito después de una jornada difícil. Se requiere recuperar el aliento, la fuerza después de días de trabajo, ¿no es cierto? Entonces la restauración y la paz interior son parte de las bendiciones que tenemos al cesar todo trabajo en Shabbat. Y aquí hay conceptos hebreos con los que se relaciona el Shabbat. Por ejemplo, la palabra hebrea nafash, que viene en el diccionario Strong hebreo, la palabra 5314. ¿Qué significa nafash? Significa tomar un respiro, aire fresco, relajarse. Y esto habla de un proceso de restauración interior. ¿Sabía? A ver, hágase un suspiro, largo. Eso es nafash. El aire fresco que te relaja. Mientras que la palabra menujá, que es la palabra del diccionario Strong hebreo 4496, significa paz, descanso y tranquilidad, y también está relacionado con eso. Entonces, ¿necesitamos un descanso? Sí lo necesitamos. Porque hay que renovar fuerzas, vean. La restauración interior es un proceso necesario de renovación interior, que a su vez renueva nuestras fuerzas físicas para enfrentar los desafíos que trae consigo las demandas diarias de trabajo y la responsabilidad. Esta clase de descanso es el que nos ofreció Yeshua, Mateo 11, 28 y 29, cuando dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aunque ya explicamos que este descanso no es el Shabbat, no, se refiere a la palabra menujá, que es una paz interior, un descanso, una renovación que da Dios, porque venimos cargados de la vida pecaminosa. Pero esto son los conceptos hebreos que están detrás de renovar las fuerzas en Shabbat. Y la pregunta es, ¿cuánta renovación y paz interior usted necesita? A ver, ¿cuántos de verdad terminan el viernes sí cansado? Yo sí, yo digo el viernes, llegué apenas, ¿verdad? Ya necesito fuerzas, cargar pilas. Bueno, tenemos todo un día para lograrlo. Y no solo físico, sino también espiritual. Principio número 6. El Shabbat es el anticipo de la promesa de descanso cuando venga su reino. Deuteronomio 5, 13 y 14 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Adonai tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y tal vez, ya decía ahorita, estamos acostumbrados a pensar en guardar el Shabbat para descansar nosotros mismos, pero ¿qué tanto pensamos también en darle descanso a aquellos que trabajan para servirnos? Fíjese que en eso pensó el Señor, dijo, mira, tú y todo lo que tú mueves, incluyendo animales, todo va a descansar. Fíjense cómo esto es un proyecto, alguien dice ecológico, porque la tierra, o sea, el mundo necesita dejar de girar un día. Y eso tiene repercusiones espirituales. Pero bueno, ahí está el principio. Pero mire, el Shabbat pues es el anticipo de la promesa de descanso en su reino. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 5:13 dice para que descanse, y ahí utiliza la palabra noaj. La palabra hebrea descanse ahí es noaj, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y esta palabra que se traduce del hebreo noaj, y es la palabra strong del hebreo, diccionario hebreo 5117, significa descansar, hallar paz o tranquilidad. Y de esta misma palabra viene el término menujá,
que apunta a la promesa de redención final cuando Él venga en su reino. Y claro que habrá un descanso cuando Él venga a establecer el reino de paz y bendición. Y esa misma bendición que obtenemos en Shabbat como un regalo del Padre es a su vez un anticipo y anuncio de la promesa futura de descanso que tendremos cuando estemos en su reino milenial. ¿Cómo la ven? Así es que si no puede usted descansar hoy un día a la semana, no sé qué va a hacer durante el milenio, porque aunque no vamos a estar de ociosos, pero vamos a tener un descanso espiritual como nunca lo hemos tenido. Y vea, ¿qué dice Hebreos 4, 9 al 11 respecto a esto? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí la palabra reposo, ya lo explicamos en otro tema, hace alusión a la menujá, que es el descanso anticipado que tendremos cuando estemos en su reino. No se refiere al Shabbat, se refiere a un descanso espiritual futuro, que será establecido cuando Él venga a reinar. Amén. Y 1000 años va a reinar. Ahí será en la menujá, el descanso, que ahorita en Shabbat es como un anticipo. Y para aquellos que no saben cómo será el descanso, bueno, aquí está Apocalipsis 21, del 1 al 4, que va a ocurrir durante el descanso milenial. Dice Juan en esta visión: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces imagínense, si no hay dolor, lágrimas, tristeza, muerte, enfermedad, clamor, qué felicidad, ¿no? ¿Habrá descanso? Así es. Y eso es un anticipo que podemos tener cada Shabbat. Cada Shabbat deberíamos de pensar, este es un adelanto de lo que vendrá en el futuro. Amén. Y hay que recordarlo. Y vamos a terminar con el último principio, el principio 7. Ver el Shabbat como un deleite. ¿Qué dice Isaías 58, 13 y 14? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Y ahí pongo la palabra hebrea que se utiliza, la palabra oneg. Santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Una promesa firme. Pero fíjese, 2 veces utiliza delicia y te deleitarás. Así nos quiere ver el Señor en el Shabbat, ¿eh? Porque si alguien lo guarda con cara larga y forzado, pues ni al caso. Debe de ser un gusto. Por eso yo dije, ¿cómo representar algo que te cause placer? Y me salió esta foto, ¿ven? ¿Cómo ve el niño? Feliz de estar comiéndose su helado favorito. Así debemos de estar nosotros en Shabbat. Porque la palabra delicia, que se traduce aquí del término hebreo oneg, eso lo encontrarán en el diccionario Strong hebreo 6027, significa algo deleitoso, exquisito, como una comida que usted dice, ¡ay, qué sabroso! ¿Cómo lo disfruté? Quiero más. Así debería de ser guardar el Shabbat. Un deleite, una delicia, algo exquisito, algo rico. Para eso el Señor creó el Shabbat. El mejor deleite es ser prosperados por Dios. Porque ¿qué deleite puede haber detrás de este principio? ¿Cómo saborear el Shabbat? Bueno, ¿qué dice Primero de Reyes 2:3? Guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en
la Torá de Moisés, la ley, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cómo la ven? La mejor manera de disfrutar de una vida plena es saber que somos prosperados por Dios en todo lo que emprendamos. Pero esto, oiga bien, va condicionado a caminar en sus ordenanzas y obedecer sus mandamientos. Lo cual es un precio que muchos creyentes no quieren pagar. La gente quiere bendición, quiere prosperidad, pero como un acto de magia. Porque el pastor, el profeta de una declaración milagrosa. No, esto se obtiene guardando los mandamientos, así está establecido. Ese es el pago, ese es el costo de ser prosperados y bendecidos, guardar los mandamientos. Amén. La mejor fórmula de éxito es obedecer su palabra. Josué 1, 7 y 8, un pasaje muy conocido que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se requiere eso, valor y esfuerzo. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la Torá que mi siervo Moisés te mandó. Eso le dijo el Señor a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos eso? Pero mire algo, no hay atajos para el éxito en la vida. Desde la perspectiva de Dios, el secreto del éxito está en obedecer su palabra. Así es, no hay secreto, no hay un plan mágico para prosperar. La gente habla de éxito y quiere conseguirlo un día para otro sin esfuerzo. Pero aquí está, la Biblia dice, tienes que esforzarte y ser valiente. Sí, sí tiene un costo, pero te tienes que enfocar en conocer mi palabra y obedecerla. Y ahí está la clave del éxito. El Shabbat debe ser también un momento para disfrutar su palabra. Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la Torá de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y ahí su rayo, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la mejor garantía para prosperar en todo lo que hagamos está en deleitarnos en su palabra y enfocarnos en guardar sus mandamientos y aprender su Torá. Y por cierto, quiero decirle, la próxima serie que vamos a predicar va a ser literalmente un pequeño curso sobre lo que es la Torá, porque la gente dice, bueno, hablan mucho de Torá, pero yo todavía no entiendo a qué se refiere esto. Bueno, si no lo entiende, se lo vamos a compartir. El Shabbat, pues, es un disfrute, debe de verse así, no como una carga. La intención de nuestro Padre no era dejar en el cuarto mandamiento una carga, algo que cumpliéramos por la fuerza, sino que fuera un verdadero disfrute y deleite, porque de esa misma manera vendrá sobre nosotros las bendiciones de Dios. El Shabbat fue hecho para nuestro beneficio. No lo veamos como un legalismo, ni un ritual o un listado de cosas por hacer o no hacer, como lo presenta la religiosidad legalista. Debe ser considerado una bendición para ti y tu familia, porque ahí está el verdadero secreto de la prosperidad y la bendición. Y espero que en estos 7 principios lo hayamos entendido y terminamos con esto. Cerramos la serie, 10 temas, 10 enseñanzas, preguntando esto. ¿Estás convencido ahora de guardar el Shabbat? Porque después de haber compartido los 10 estudios exhaustivos sobre el por qué el Shabbat sigue siendo un mandamiento vigente para todo creyente hoy, y sobre todo después de haber dado respuesta a las objeciones y argumentos que se han levantado en su contra para no cumplirlo, para no obedecerlo, y de haber compartido las bendiciones que le esperan a cada persona que decide obedecer este mandamiento, la pregunta, ¿estás convencido en guardar el Shabbat para agradar al Padre o no?
¿Qué opinan? Así es de que aquí terminamos. La verdad ha sido una bendición poder compartir estos temas, que esperamos sean suficientes argumentos bíblicos para demostrar que el Shabbat sigue vigente. Guardar Shabbat es una bendición, es guardar un mandamiento bíblico que puso el Padre, no la religión, y no es para los judíos, es para todo el que cree, obedece y quiere ser bendecido. Así es de que para las personas que van a terminar con esta enseñanza, les invitamos de verdad a guardar la bendición que hay detrás de guardar el séptimo día, el día de reposo. Amén. Así es de que vamos a ponernos en pie. Agradecemos al Padre este tiempo, estas semanas de estas enseñanzas sobre el Shabbat. Mandamos un saludo a las personas que van a ver esta última grabación y esperamos estén convencidos y que comenten al final en este video qué les pareció estas enseñanzas. Si fue de bendición, compártanlas, coméntenlas, porque el mundo de hoy necesita saber de este cuarto mandamiento que es, para mí, el mandamiento olvidado. Amén. El descanso semanal, el Shabbat. Y les decimos a la gente, Shabbat Shalom. Estamos terminando así el séptimo día aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Mandamos un saludo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.